queridísimo amigo, y le damos la bienvenida y también las felicitaciones en este nuevo año. Bueno, no lo escuchamos desde el año pasado. Así mismo. Alex Ochard, el profeta de la tecnología. ¿En qué cohete lo habrá celebrado, verdad? Wow, sí. Happy New Year, Happy New Year. Felicidades a todos. Felicidades, Alex. Abrazos. Abrazo, que sea un año de muchas bendiciones para todos. Oye, tengo que confesar que me asustaste. Este hombre me ha enviado un mensaje en Año Viejo. Pero yo lo vi como a las 3 de la mañana. Cuando yo abro ese mensaje fue como una explosión. ¿De veras? Sí, hizo ¡pum! Y yo tenía que ser Alex. Me asusté. Es por el cambio de hora, como acá está, donde yo estoy, está a 3 horas de diferencia, pues entonces yo te envié una animación. Disculpa, se me olvidó ese detallito. Que no fue por la hora, yo estaba despierta, no fue por la hora, es que no me imaginaba que al abrirlo iba a hacer eso. Sí. Tranquilo, yo estaba despierta. Bueno, para ti. Y gracias, igual. Alexito, cuéntanos qué tienes hoy en la lista de situaciones tecnológicas que nos interesan. Bueno, el tema principal que traigo con mucha cautela para que no digan que soy un dañafiestas es el tema de los bitcoins. De los bitcoins. Ok, vamos allá. Los bitcoins están a 10 pesitos de llegar a nada más y nada menos que $38,000 cada bitcoin. Repítelo otra vez. Estaban a 10 y ahora están a 38,000. Voy a repetirlo. Si suben 10 pesitos más, ya están en 37,990 dólares. Con 30 centavos subió un poquito más. Ahora es 19.70. Para que el costo de cada bitcoin sea $38,000. Okay. ¿Qué es lo que hace que eso tenga ese valor? Es la demanda. La gente ahora mismo tiene una euforia por ello. Creen que es un vehículo de inversión y simplemente es avaricia. Quieren ganar dinero rápido. Para que tengan idea de cómo esto ha subido, por primera vez llegó a $20,000 en el pasado 17 de diciembre. Quiere decir que casi está duplicando el valor en menos de un mes. Wow. Y hay un frenesí inmenso de la gente invirtiendo dinero y esta es la tercera, vamos a decir la tercera ronda de subir, vamos a llamarlo así. Ha tenido dos grandes rondas anteriores en donde el precio ha aumentado muchísimo. La otra vez había llegado casi a 20,000, nunca había llegado a 20,000, ahora llega a 20,000. Pero la precaución es la siguiente, que por eso traigo el tema. En las dos rondas anteriores, luego del frenesí, recogen las velas los listos y el precio ha caído más de un 80% las dos veces anteriores. Ese es el truco. Así que siempre nuestro llamado es apueste con cautela y sea de los que recoge las velas a tiempo, porque si no te dejan con las ganas. Exacto. Y el embrolle. Si hay alguien que nos escucha, ahora que está a 37, que venda ahora. Ahí entra el problema del FOMO, lo que se llama en inglés, le llaman FOMO, o el Fear of Missing Out, que es el miedo a perder. Y es que hay otros que apuestan a que esto va a subir a 100,000 y hay quienes dicen que va a llegar a 1,000,000. ¿Qué va a ser? ¡Wow, qué fuerte! Así de grande es este revolú de los bitcoins. Hay quienes dicen que va a llegar al 1,000,000, porque lo interesante de esta tecnología es que parte de la programación de los bitcoins es que solamente se van a crear 21 millones de bitcoins eventualmente. O sea, tienen una cantidad definida del máximo de bitcoin que existen. Y por consiguiente, entre más aumenta la demanda, más aumenta el valor de cada uno de los bitcoins. Y estábamos hablando la última vez que nos reunimos, que hicimos la sesión, que ahora PayPal está aceptando bitcoin, por consiguiente se supone que la demanda va a aumentar. Pero la precaución mayor, por la que yo todavía no me atrevo a decirle a todo el mundo esto va a ser el futuro, es que se supone que una de los argumentos de los que creen en esta tecnología es que el bitcoin puede guardar el valor,
que es un instrumento para guardar valor y que tú inviertes aquí y supuestamente puedes ganar más o mantener por lo menos lo que tenías en el futuro. Wow. Pero todos los expertos que saben trabajar con ese tipo de instrumento de guardar valor aseguran que siempre este tipo de instrumento se comporta diferente a la bolsa de valores. Me explico. Cuando la gente saca dinero de la bolsa de valores, lo guarda en un instrumento que guarde valor. Por ejemplo, hay mucha gente que tengo el dinero en la bolsa de valores está muy riesgosa esta semana, lo saco y lo meto en oro, lo invierto en oro, porque el oro guarda valor. Y aunque no es completamente estable, no cae nunca un 80%. Pero en el caso de los bitcoins se está comportando exactamente igual que la bolsa de valores, igual de volátil, incluso a veces suben los dos a la vez. Y se supone que si los dos suben no se comporta como un instrumento de valor tradicional. Por supuesto, esta es otra tecnología, este es otro argumento el que utilizan de por qué esto va a tener éxito y va a ser el dinero del futuro. Y hay mucha gente que está ahora mismo bebiéndose el Kool-Aid. pero usted que apuestan a que... Pero usted como un experto que lee los pasos de la tecnología, ¿dirías que ves que eso no va para atrás y que va a seguir hacia adelante como se cree y en efecto va a cambiar, ¿verdad? La economía, la moneda y demás, o todavía no lo ves? La tecnología ha probado que es sólida, no ha habido nunca un hack de Bitcoin, pero la tecnología también está mayormente controlada por China, porque China hizo inversiones enormes en minas de Bitcoin al principio de cuando comenzó los Bitcoins, y esto ha producido billones y billones y billones de dólares para el gobierno chino y para los asociados del gobierno chino. Ese es el riesgo mayor de esta tecnología, que en cualquier momento pueden apagar el switch y tú te quedas sin nada. Exacto. Cuando digo apagar el switch no es que apaguen los bitcoins, es que ellos vendan en cantidades industriales. En las 2 veces anteriores que se ha explotado la burbuja es porque hay ballenas, este es el término que utilizan en la industria, que venden de un día para otro 300, 400, 500 millones de dólares en bitcoin. Y como esto es anónimo, tú no sabes quién fue. Wow, qué locura. Y si de momento hay alguien que está vendiendo 300 o 400 millones de dólares en Bitcoin, eso es un cantazo grande porque la demanda no es tan grande como quiera. No hay tanta gente comprando a la vez. Alex, aclárame, ¿el Bitcoin es algo privado? ¿Alguien se lo inventó privadamente? Lo que quiero decir con la pregunta es que no pertenece todavía a ningún país, el Bitcoin. Esto es lo más interesante del Bitcoin, la historia. Supuestamente lo crea un experto en computadoras y matemáticas y lo hace anónimo, supuestamente. Nadie sabe quién es él y él simplemente tira el programa y el white paper de cómo va a funcionar esto. Hay personas que han reclamado que fueron los que lo inventaron. Hay otros que no creen que esa gente que reclamó que fueron los que lo inventaron son los que son. Pero nunca se ha probado quién fue que lo inventó. Por eso es que hay muchas teorías de conspiración, incluyendo que fue el gobierno chino. Esto es un experimento del gobierno chino para hacerle daño a la economía global. Esto comenzó bien pequeñito. Los bitcoins llegaron a costar 1/10 de un centavo. ¿Cómo? Wow. 1/10 de un centavo. O sea, con un centavo tú podías comprar 10 bitcoins. Así que esta tecnología ha hecho a mucha gente millonaria, pero a la misma vez mucha gente ha perdido mucho dinero porque invierten en el momento del frenesí y estás comprando caro. Por ejemplo, si yo te digo ahora, los bitcoins están subiendo y todo el mundo, yes, pero lo estás comprando a casi $40,000. Correcto, sí, sí. Cuando se cayó, que yo creo que tú lo llegaste a mencionar aquí,
Hubo un momento en que el Bitcoin bajó como a 4 o 5 mil dólares por ahí. A 3,000, llegó a bajar a menos de 3,000, que fue un 80% de la caída. Y hay gente que perdió las casas. Por eso siempre digo, tenga cautela y apueste solamente lo que puede quemar. Exacto. ¿Usted quiere jugar a los Bitcoin? Apueste lo que usted puede quemar, como si fuera dinero que usted ya perdió. Exacto. ¿Y qué es mejor, un Bitcoin o un dinar? No, los Bitcoin es real. Los dinares, eso era una historia de fantasías animadas. Era un chiste malo. Esto es tecnología. Y otro problema de los Bitcoin es que utilizan la tecnología, como es tecnología nueva, la utilizan para hacer inventos encima de esa historia. Ajá. Y aparte de los Bitcoin, hay más de 5,000 criptomonedas. 5,000. Y entonces, como cuando sube el Bitcoin, casi siempre arrastra las otras, y ahí es donde la gente se da las pelas grandes. Porque en lugar de comprar en Bitcoin, que es la más reconocida y que, por ejemplo, ya PayPal la está utilizando, te venden el cuento. No, invierte en esta otra que está a 10 centavos y va a ser tan grande como Bitcoin. Sí, de hecho, PayPal está sugiriendo hay como un top 5, o sea, hay una lista de 5 por lo menos. Sí, ellos ya tienen una serie que son las que han escogido por X o Y atributos que quieren saber de las monedas, incluyendo la estabilidad, los fondos, dónde están y lo que sea. Pero aparte de esas 5 que están recomendando, hay miles de las otras. Y la mayoría de la gente en lo que están invirtiendo es en las otras, en las supuestas criptomonedas que van a llegar a ser tan grandes o tan populares como Bitcoin, y el 99% de las veces no es real. Wow. O sea que esto en realidad es un mercado bien, o sea, bien. Un caso de una gente que tenía una compañía que se llamaba OneCoin, que hicieron un desfalque de cerca de 12 billones de dólares. Wow. Pero ahí el dinero se pierde seguro, Alex, porque como tú entras voluntariamente y es una transacción electrónica, no hay nada que te garantice absolutamente que tu inversión está asegurada. No hay regulaciones, no hay nada. Tú le estás regalando el dinero a una computadora. Pero ven acá, como gente que tiene billetes y tiene tanto cuidado en dónde pone su dinero, de repente pone millones de pesos en algo tan incierto. ¿Cómo? Fear of missing out. La avaricia entra en juego, la gente no se quiere quedar afuera, ve a otra gente ganando dinero, aunque sea en papel, porque muchas veces, mira, ya me he ganado $50,000, ok, ¿los tienes en el banco? No los quiero quitar todavía porque voy a ganar más. Y cuando quitan la alfombra, te fuiste pues roto. Wow. Así que cautela, mi gente. No estoy diciendo que que esta tecnología no es necesaria. No estoy tirándole a la tecnología. Yo creo en criptomonedas y creo que eventualmente va a ser parte de la sociedad en que vivimos. Pero tenga cautela. Wow. No empiece el 2021 con un cantazo en la rodilla. Sí. Si tienes 100,000 pesitos, no te compres dos bitcoins a 38,000 billetes. Sí, porque imagínate, diantre, hay gente, yo creo que hay gente que sin poder hacerlo van a hacer más allá de lo que del esfuerzo para conseguir, porque ven unas alternativas grandes en eso, es como todo. La gente sin poder se tira. En la vez anterior, yo conocí personas que hipotecaron la casa. ¿Viste? Sí, te lo creo. Sí. Que hipotecaron su casa, la hipotecaron, sacaron $100,000, $200,000 y los metieron completos en Bitcoin. No solamente el problema no fue eso, porque si los hubieran metido, hubieran aguantado el cantazo y ahora estuviera subiendo Bitcoin, ganaban dinero. Exacto. Entonces, cuando vino el cantazo, vendieron bajito. Perdiendo el 80% del valor que habían comprado. Qué fuerte. Sí. Porque si tú inviertes y lo dejas ahí a ver qué pasa, no importa que subió o bajó, no hay problema, no los saco, los voy a dejar ahí hasta que me dé la gana de vender cuando sea que pase lo que pase. Exacto. Pero en el primer cantazo, entonces corren y venden. Ajá.
Que de hecho, por eso digo cautela, no quiero dañar la fiesta a nadie, pero claro. Cautela. Claro, porque ponen en juego un techo de la familia, tú sabes, tantas cosas. Qué triste. Ojalá y la gente que nos está escuchando, que de hecho en Puerto Rico hay mucho fiebre de eso, Alex. Estamos hablando del tema y no es ajeno a miles de personas en este país que le fascina la tecnología, que la conocen y que han invertido dinero en ella. Y desafortunadamente, que por eso lo traigo, está corriendo mucho entre las iglesias, como nos reunimos. ¿Cómo? Mira lo que hice, y lo enseñan, mira lo que hice, invertí 1,000 y ahora tengo 5,000 y qué sé yo qué, y cuando tú vienes está todo el mundo metido en revolución. No sabía eso, la iglesia. Ese detalle no lo sabía tampoco, Alex. De que las iglesias... Es donde más se está corriendo ahora mismo. Oh, mira para allá, wow. Pues precaución entonces a los pastores, a los líderes. Sí. Pero se hacen grupos de la tecnología. ¿Se hacen grupos o individual? La palabra. Alex, ¿esto se practica en grupo? ¿Es que se reúnen y llegan a unos acuerdos? No, está pasando es que como tan pronto alguien gana, se lo va a querer decir al amigo. Sí, seguro. Ok. Y si tu amigo de confianza te está diciendo que inviertas en algo y diferente a otras oportunidades de negocio, esto no es red de mercadeo, ni es que la persona que te lo presenta se va a ganar una comisión, no es nada de eso en la mayoría de los casos. Es simplemente, mira, yo lo hice, tuve resultados y yo lo quiero hacer también. Y como si fuera una dieta. Imagínate que así se propagan las dietas también. Mira, ¿qué hiciste? Que perdiste 15 libras. Ah, pues estoy comiendo ahora toronja. Todo el mundo empieza a comer toronja. Todo el mundo. Pero otra vez, ¿no? Cuando plataformas que han ganado tanto respeto y confianza de la gente como PayPal está envuelta, o sea, es normal que mucha gente quiera intentarlo, ¿no? Es que es una tecnología bien avanzada que eventualmente va a tener importancia en muchas áreas de nuestra vida. Esta tecnología de blockchain, que es cadenas de código, que es lo que está detrás del Bitcoin, es tecnología súper avanzada que permite redes gigantescas sin el riesgo de hacking, de que puedan tener acceso a la información, porque todo está codificado. Eso es lo interesante de la tecnología, que la tecnología es buenísima. Y pudiera ser que el Bitcoin tenga futuro gigante, porque como tú mencionas ahora mismo, compañías gigantes están trabajando con esta tecnología. Pero lo que no es real, que por eso traigo la precaución, es que haya un aumento de 100% en 30 días y que sea sostenible. Si subió ahora 100%, no creas que en los próximos 30 días va a subir 100 más. Y si lo subiera, que pudiera darse, qué bueno, pero no va a subir 100 más dentro de 30 días. Es imposible que siga en ascenso de 100% en 100% mensual, porque eventualmente alguien dice, ya gané lo suficiente, voy a retirar, que es lo que ha pasado anteriormente. Y cuando retiran, los que retiran primero siempre son los que tienen muchísimo dinero. ¿Oh, sí? No retiran los que me gané $5,000, los 5,000 pesitos. No, retiran los que tienen 5,000 millones de dólares. Uy. O sea, que esto es como las pirámides, que los primeros son los que, o sea, los que invierten más son los que salen ganando. Volvemos otra vez. Imagina que hubieras comprado, que hubiera tenido la oportunidad de comprar 1,000,000 de Bitcoin cuando costaban una decena de centavos. Exacto. Y que ahora subió a 30,000. ¿No vas a sacar un cantito? Sí. Claro. Y la vez anterior, en la burbuja anterior, que ya no está de moda, pero en la burbuja anterior fue un fenómeno en YouTube de comprar Ferraris y Lamborghini. Y había un montón de gente comprando 2 y 3 Ferrari. Había convención de Bitcoin en donde todo el mundo llegaba con Lamborghini y Ferraris y cuanta cosa había. Cuando cogieron el cantazo, habían carros reposeídos que ni botándolo se acababan. Ay, Dios mío. Wow. Uy. Y gente llorando en YouTube. Sí, imagínate. Así que tener precaución. Muy bien. ¿Tienes algo más en el tintero aparte del Bitcoin, Alex? Sí, hay una situación grave con lo que pasó ayer en Washington. Quiero tocar el tema un momentito. Ajá. Y es que las
las redes sociales se han convertido en un campo de batalla. Como mencionaron ahorita, controversias así mismo. Inútiles así mismo. Y estériles. Y hay que tener cuidado. Yo admiro mucho lo que está ocurriendo ahora mismo en Singapur. No todo, por supuesto, pero Singapur tiene lo que ellos le llaman el índice de civismo, que es parecido al Credit Bureau, pero relevante a tu comportamiento en Internet. Y le dan a cada persona una puntuación y depende de cómo esa persona se está comportando, te comienzan a limitar tu acceso al Internet. Porque independientemente de lo que tú creas o de quién creas que está bien o mal, no está bien que hablen malo o que se tiren al cuello, como yo digo, porque a lo último todos vivimos en el mismo país, todos somos hermanos. Definitivo. O sea que la gente está utilizando las redes sociales para acabarse unos a otros. Correcto. Sí. ¿Singapur está regulando eso, Alex? Singapur es un país súper interesante. A mí, yo he visitado Singapur varias veces y una de las cosas que ellos tienen es que ellos tienen 5 pilares principales para que la sociedad funcione: educación, salud, calidad de vida, seguridad personal y vivienda. Y esas son las prioridades del gobierno, al nivel que tienen un 91% de ownership, o sea, de gente que tiene su propia casa. 91% de las personas tienen su propia casa. Wow. Y una de las cosas que hicieron fue que, aunque hay libertad de expresión, de cierta forma hay control de la libertad de expresión. Y tú no puedes utilizar las redes sociales para ofender a nadie. Tú puedes hablar lo que te dé la gana siempre y cuando no ofendas a nadie. Qué bien. Pero ¿y cómo trabajan el filtro para decidir? Aquí está lo interesante. Ellos, el gobierno es el dueño del proveedor de Internet. Es como cuando Puerto Rico tenía la telefónica, pues ellos son el proveedor de Internet. Tiene una penetración el Internet de 98% en el país. Wow. Tiene el segundo país con más rápido el Internet del mundo. O sea que lo han hecho súper bien. Está prohibida la pornografía en el Internet. Y tienen este índice que te menciono, en donde tú puedes utilizar el Internet para cualquier cosa productiva o de investigación, pero no para atacar a nadie. Qué bien. El Internet no es un foro para atacar a nadie. O sea, han eliminado la pornografía y los ataques a través de las redes de Internet, el gobierno. De las redes. Tú puedes hacer lo que te dé la gana en Internet siempre y cuando no ataques a nadie o no sea pornográfico. Pero yo otra vez, y el filtro la cosa subjetiva de qué cosa es un ataque, pudiera ser... No, porque si tú me ofendes, yo puedo reportarte y el Credit Bureau de ellos, vamos a llamarle el Credit Bureau del Internet, decide si me van a quitar puntos o no. Okay. Si yo te acuso y no fue real, a mí me quitan puntos. Okay. Me temo que bajo así esa... que se autorregula la cuestión. Me temo que basado en eso, si una cosa así la aplicaran por acá, el Internet se queda casi vacío. Sí, lo necesitamos acá definitivamente. Eso es lo irónico, que el Internet, que tiene tanto uso positivo, se ha convertido en un campo de batalla, y por eso traje el tema, porque ayer yo me metí al Internet y me tuve que salir, porque estaba bien feo lo que estaba pasando en Washington, pero lo que estaba pasando en Internet era peor. Yo lo dije esta mañana temprano porque a mí me sorprendió también, Alex. Yo decía, ¿cómo la gente puede, con una crisis de una pandemia, encima de eso, lo que está pasando en Estados Unidos, viendo personas sufrir, corriendo con miedo, y que se estén atacando de una manera así? Son cosas y que al cuello. Yo no podía creer. Sí. Gente que son profesionales, gente que uno cree que son profesionales, hombres y mujeres, adultos, porque no eran chamaquitos, tirándose al cuello ayer. Wow. Si yo hubiera tenido un cable yo para arrancar el Internet, yo lo hubiera arrancado ayer, porque yo me sentí bien mal de cómo estamos utilizando esta tecnología.
¿Piensas que Estados Unidos lo va a regular en algún momento no tan a largo plazo? Es que yo no tengo ni idea de lo que va a pasar con el Internet ahora mismo. Como hemos mencionado anteriormente, los dos partidos en Estados Unidos quieren hacer cambios dramáticos en el Internet, especialmente con las grandes de tech, pero yo no veo cómo eso pueda ser posible ahora mismo. No hay manera de romper a Facebook. Yo creo que si rompen Facebook, es peor el revolú que lo que hicieron ayer. Twitter le eliminó la cuenta a Donald Trump. Ahora mismo lo tiene limitada, no la han eliminado todavía, Okay. Pero no es Donald Trump nada más lo que ocurrió. Twitter y Facebook y YouTube ayer aprovecharon y amarraron la situación y eliminaron todo el que esté hablando de organizarse para ir a Washington, de mover armas de un sitio para otro, de protestar. O sea, ayer fue un revolú, quitaron media humanidad del Internet. O sea, limitaron a Trump con todo lo que sea movimiento, lo demás puede hablarlo. O sea, con todo... No, a Trump le quitaron, le limitaron Instagram, Facebook y YouTube, las tres. Ajá, pero cuando dices limita... Facebook incluye, y Twitter, perdón, y Facebook incluye Instagram. A Trump le limitaron, pero unos fueron 12 horas, otros fueron 24 horas y otros están evaluando cuánto tiempo. Y quitaron el video que él había subido, que ellos consideran que no era conciliatorio. Pero aparte de eso, se presentaron un memo de un baneo total de toda conversación o todo publicación que mencione que vamos para Washington o que vamos a protestar o que vamos a mover armas de un sitio para otro o que hay cualquier llamado a la violencia en cualquier área, no necesariamente Washington nada más, en cualquier área relacionada al tema de lo que estamos hablando ahora. Digo, y eso está bien, ¿no? Así que este es el baneo más grande y más abarcador que han hecho. Recuerden que cada vez que hacen algo por un bien, terminan utilizándolo más tiempo que lo que era y para más cosas que lo que originalmente era. Sí, cierto. Esta es una oportunidad para otras cosas, ¿no? Correcto. Sí. Así que no sé en qué va a parar esto, pero ahora mismo el problema mayor no es lo que ellos están baneando, sino lo que está ocurriendo entre la gente. Y ellos van a utilizar esa excusa para entonces hacer lo que cualquier agenda que tuvieran. Pero es la gente la culpable porque la gente está perdiendo la cordura. Y volvemos otra vez, puedes defender tu punto sin ofender. Correcto. Uh-huh. Nosotros que aquí con los temas que tocamos... Todos vivimos en el mismo país. Cogemos unas clases de insulta de algunos oyentes. Sí, ¿qué? Con los temas que tocamos aquí. No lo podía creer. Hombres y mujeres adultos hablándose a un nivel que yo nunca había escuchado cosas así. Wow. Y yo soy un viejo. Sí. Estamos de acuerdo. Hemos llegado a ese punto y de verdad que no podemos permitir que la sociedad se polarice a ese nivel donde lo que hay es odio. O sea, lo que permea es el odio y la intolerancia. Correcto. Entonces no hay manera de razonar porque una vez se van a nivel personal, ya se acabó. No hay cómo llegar a un acuerdo. Había gente hasta citando la Biblia, que Jesús hizo actos violentos y cosas como esas. Yo estaba en shock, yo no podía creer lo que yo estaba leyendo. O sea, que había cosas que se tenían que conseguir a la violencia. Con violencia. Y yo llevo 13 años trabajando en Internet y uno de mis orgullos más grandes es que nunca he tenido un problema con nadie en Internet. Porque no hace falta. No hace falta, todo así. Exacto. Bueno. Alex, bendiciones, papá. Gracias porque en esta encuesta de Nielsen te voy a dar una tablita. Mujeres 25 a 64 años, o sea, desde las jovencitas hasta las más maduritas. Nueva Vida 97.7, número 2 a nivel de Puerto Rico, solamente no superó KQ 580. Yo siempre digo las cosas como son, pero en las FM, si sacas esa emisora M de noticias, pues estamos número 1 con este talk show en ruta y tú eres parte de él. Eso es. Gracias por la oportunidad y yo sé que todos los recursos y ustedes se fajan para ese trabajo grande que estamos haciendo por nuestro
nuestra audiencia. Nos los disfrutamos y damos gracias por la oportunidad y el apoyo y el tiempo que nos dedican en estos tiempos, valga la redundancia, que te dediquen tiempo es invaluable. Así mismo. Eso es. Así mismo. Qué Feliz lindo año. te quedó eso. Bendiciones, Alex. Felicidades, bye bye, 2021, tremendo año.